¿Cómo están? En este encuentro vamos a ver el tercer el tercer elemento o componente de la planificación, que son las estrategias didácticas. Ya hemos visto que comenzamos por las capacidades. Pensamos en las capacidades que queremos que desarrollen nuestros alumnos. Pensamos luego en los saberes que son instrumentos para el desarrollo de esas capacidades, pero esa planificación de capacidades y saberes juntos se ponen en práctica a través de las estrategias metodológicas, pensando en los 3 momentos que tiene la clase, como hemos visto en el eje 1 cuando veíamos la lógica de la clase. Decíamos, el tercer componente son las estrategias metodológicas. ¿Por qué? Porque así como decíamos al comenzar el tema de la planificación, que un docente debe planificar para evitar la improvisación y para poder lograr los objetivos o los propósitos educativos, entonces precisamente las estrategias con las cuales nosotros queremos lograr que nuestros alumnos desarrollen determinadas capacidades tienen que estar planificada. Por eso hablamos del método como un camino que conduce a un fin, ¿sí? En este caso vamos a hablar que dentro del proyecto del cual nosotros pensamos en la formación integral de la persona, la finalidad del proyecto o del proceso didáctico es precisamente eso, lograr la formación integral de la persona, su perfeccionamiento, ¿sí? Entonces, para lograr esto el docente tiene que tener una clara visión de los fines educativos, de los propósitos que persigue. Entonces, para esto también va a ser necesario considerar todos los fundamentos educativos, los fundamentos metafísicos, antropológicos y educativos que analizábamos cuando comenzamos el tema 2 de este eje. Entonces, el método didáctico, es decir, la forma que nosotros vamos a elegir para enseñar, a eso llamamos método didáctico, tiene que ser acorde a todos esos fundamentos. También ese método didáctico se pone en práctica a través de nuestra acción didáctica, que tiene que ser coherente con los propósitos planteados, que debe responder a intención explícita. Ya sabemos que la enseñanza es una actividad intencionada, ¿sí? Por lo tanto, esas intenciones deben explicitarse. Además, siendo los contenidos o los saberes instrumentos para conseguir o para desarrollar las capacidades, la adecuación del método a esos saberes, a esos contenidos, es una consecuencia también de la adecuación del método a la finalidad educativa, es decir, a los propósitos. Entonces, hablamos de un método didáctico. El método, que es el camino que conduce a un fin, implica pasos o fases, etapas en una secuencia que es temporal y lógica. Por lo tanto, si estamos hablando de método, entendemos que método equivale a orden, de allí la necesidad de planificar con qué método vamos a enseñar nosotros. Y el método didáctico, esta manera de enseñar que tenemos los docentes, se concreta a través de las estrategias didácticas, ¿sí? Entonces, si bien el título general de este tema es estrategias metodológicas, vamos a concretar ese método didáctico a través de las estrategias que vamos a planificar. ¿Qué son las estrategias? Las estrategias son secuencias de actividades que nosotros los docentes decidimos como pauta de intervención en el aula, es decir, aquello que vamos a hacer, que vamos a generar para que nuestros alumnos aprendan, ¿sí? Entonces, todo lo que decimos del método se aplica a las estrategias. Esto significa que también las estrategias obviamente deben ser coherentes con todos los principios antropológicos, metafísicos, educativos. Y dentro de estas estrategias pensamos también todos los recursos que vamos a utilizar para enseñar y para promover que nuestro alumno se encuentre con la verdad. Las estrategias de enseñanza
las pensamos para que nuestros estudiantes concreten el desarrollo de los hábitos intelectuales y morales que veíamos cuando abordábamos los saberes. Y entonces tenemos que tener en claro que del método vamos a pensar en las estrategias, y dentro de las estrategias vamos a pensar las actividades con las cuales nuestros alumnos van a aprender. Y si pensamos en los criterios para seleccionar tanto las estrategias como las actividades, vamos a pensar en aquellos criterios que hacen énfasis en la interrelación del conocimiento, para evitar esto que decíamos en encuentros anteriores, la fragmentación del conocimiento. También vamos a pensar en aquellas estrategias que faciliten el identificar los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes, también en aquellas que ayuden a progresar en el desarrollo de la unidad de pensamiento, y también en aquellas que favorezcan el determinar los conceptos significativos, esenciales de cada área, de cada campo de experiencia, y alrededor de los cuales todos los otros saberes van a adquirir sentido, ¿sí? Entonces, en base a estos criterios también vamos a poder seleccionar tanto las estrategias como las actividades que vamos a proponer a nuestros estudiantes para su proceso de aprendizaje. Esto en relación a la introducción de lo que serían las estrategias metodológicas. En el próximo encuentro iremos desarrollando los tipos de estrategias en función de los 3 momentos de la clase, qué estrategias podemos utilizar para el inicio, qué estrategia para el desarrollo y qué estrategia para el cierre de la clase.